Bueno, hola, hoy vamos a resolver un ejercicio de simulación Monte Carlo usando Excel. Primeramente, hablaremos un poco del problema a resolver. Primeramente, esto se trata sobre una farmacia de una clínica que debido a la pandemia se generan colas por los pacientes que quieren comprar sus medicinas. La farmacia cuenta con un turno de atención de 12 horas. Se producen aproximadamente 236 atenciones en un turno. La media de atención es de 8 minutos. Su desviación aproximada es de 1.5. Los pacientes que llegan a la ventanilla de despacho tienen un lambda de 0.33 pacientes por minuto. Además, muy importante remarcar esto, que el aforo está limitado debido al COVID a solamente 5 pacientes en espera. Y además, esta farmacia funciona con 3 tipos de pago, que es el efectivo, la transferencia bancaria y las tarjetas de crédito. Este es más o menos un esquema de cómo es la farmacia. Tiene 3 despachos y máximo solamente puede, debido al COVID, solamente puede tener 5 pacientes en espera, en la cola. Claro, los datos que vamos a utilizar para hacer la simulación. Primeramente aquí tenemos el tipo de pago, que son los 3 tipos que ya mencionamos, efectivo, transferencia y tarjeta, y además ahí sus respectivas frecuencias, 95, 50 y 91. Y también los gastos que hacen en medicina los pacientes, que aquí los dividimos en intervalos y también tienen sus respectivas frecuencias. Luego, aquí para el primer paso para realizar la simulación, primeramente vamos a establecerlo, como dice el título de paso 1, establecimiento de rangos. Por ejemplo, para el tipo de pago, tenemos las frecuencias de efectivo, de transferencia y de tarjeta, que es 95, 50 y 91 aproximadamente. Para hallar los rangos, inferior, inferior, mínimo y máximo, primeramente hacemos una sumatoria de esas 3 frecuencias, que nos dan 236. Luego, para hallar la probabilidad de cada una de ellas, dividimos el total entre sus respectivas frecuencias. O sea, sería aproximadamente 95 entre 236 para efectivo, para transferencia sería 5 entre 236 y para tarjeta sería 91 entre 236. Y ahí tenemos los resultados, ¿no? Para efectivo 0.4025, para transferencia 0.2118 y para tarjeta 0.3855. Ahora, para hallar los rangos, el rango mínimo y máximo, para el primero que es efectivo, el rango mínimo se le da un valor de 0. Luego, para hallar el rango máximo, sería la sumatoria entre 0 y su respectiva probabilidad de efectivo, que sería 0 más 0.4025, lo que nos da 0.4025 como rango máximo de efectivo. Ahora, para transferencia, para hallar su rango mínimo, es el rango máximo del caso anterior. O sea, el rango mínimo de transferencia sería 0.4025. Y para hallar su rango máximo sería 0.4025 más su respectiva probabilidad, que es 0.2118, lo que nos da 0.6144. Y de igual manera para tarjeta, ¿no? Que sería la probabilidad que es 0.1144, que es del caso anterior, más su respectiva probabilidad, que es 0.3855, lo que nos da un valor de 1. Y de igual manera hacemos para los gastos, ¿no? Sumatoria de frecuencias, y ese total lo dividimos con cada una de las frecuencias, y así hallamos el rango mínimo y máximo para cada intervalo. Ahora, para el paso 2. Aquí lo que vamos a hallar lo que son los tiempos de interllegada. Primeramente, para los datos que vamos a utilizar aquí, sería el lambda, que es 0.33 pacientes por minuto. Y mira, además, vamos para facilitar la simulación, el primer paciente, vamos a asumir de que reloj ahí, o sea, la columna de reloj, y como pueden apreciar, bueno, eso sería como la hora a la que llegó el paciente. Vamos a asumir de que el primer paciente llegó a la hora 0. ¿No? Ahora, para la columna aleatoria, vamos a utilizar una función de Excel, que es la función aleatorio, para rellenar toda esa columna. Y ahora,
para hallar lo que es la interllegada, vamos a utilizar aquí una fórmula utilizada en clase, que es la fórmula que pueden ver ahí, que es -1 sobre lambda sobre multiplicado por logaritmo neperiano del aleatorio correspondiente. Por ejemplo, para el paciente 1, reemplazando la fórmula, sería -1 sobre lambda, que es 0.33, y todo ese valor multiplicado por el logaritmo neperiano de su respectivo aleatorio, que sería 0.61125, lo cual nos da 1.44. Y así reemplazamos para cada paciente, hallamos la interllegada. Y el reloj, y para hallar los otros valores de reloj, simplemente sería la suma de, por ejemplo, para hallar el reloj, o sea, o la hora de llegada del paciente 2, sería las sumas de reloj del paciente anterior más la hora de interllegada del anterior. Por ejemplo, sería para el paciente 2, para hallar la hora de llegada, sería 0 más 1.44, lo que nos da 1.44, y como pueden apreciar. Por ejemplo, para el paciente 5, ¿cuál sería? Sería el reloj del anterior, que sería 10.67, sumado más su interllegada, que es 0.60, lo cual nos da 11.27. Y así podemos hallar las tres columnas. Sí, ahora, para el paso 3, vamos a hallar lo que es el tiempo de atención en ventanillas de despacho. Primeramente, hallamos la columna de aleatorio. Nuevamente, utilizamos lo que es la función aleatorio para rellenar esa columna. Luego, para la columna Z, vamos a utilizar lo que es la función distribución normal estándar, INB, en su aleatorio correspondiente. Y así hallamos el valor de Z. Y para hallar lo que es el tiempo de atención, vamos a utilizar la fórmula utilizada en clase, que es la media, más el producto de el Z hallado anteriormente por su desviación. La media ya la tenemos de dato, que es 8 minutos, y la desviación, que es 1.5. Por ejemplo, supongamos para el paciente 1, ¿cuál sería el tiempo de atención? Sería la media, que es 8, más Z, que es 0.7018, multiplicado por 1.5, lo cual nos da 9.05, y así para cada uno de los pacientes. Ahora, aquí, para hallar lo que es la asignación de ventanillas de despacho, para saber, acá primeramente tenemos que saber que la farmacia cuenta con 3 despachos, las cuales serán de 1, de 2 y de 3 para facilitar la explicación. Además, también tenemos que decir de que para facilitar el problema, vamos a asumir que el paciente 1 va directamente al despacho 1, el paciente 2 va al despacho 2, y que el paciente 3 va al despacho 3. Pero lo que nosotros queremos saber es, a partir del paciente 4, ¿a qué despacho es al que va a ir? ¿A cuál es el que está vacío para saber a cuál es el que tiene que ir, ¿no? Y para ello, vamos a comparar la hora de término de los 3 despachos. O sea, ¿cuál de estos 3 es el que finaliza primero su servicio de despacho? ¿El despacho 1, el despacho 2 o despacho 3? Y para eso, para comparar esos 3 valores, utilizamos lo que es la función min, la función mínimo de Excel, que en la que comparamos la hora de término de la anterior, ¿no? Por ejemplo, para eso tenemos ahí la columna que es menor tiempo. Por ejemplo, ahí utilizamos la función min en la que comparamos del paciente 3, que sería 9.65 de la hora de término del despacho 1, del despacho 2, que es 10.17, y del despacho 3, que es 9.34. Comparamos cuál de estos es el mínimo, y podemos ver que el mínimo es 9.34. Entonces, el paciente 4, ¿a qué despacho se va a dirigir? Se va a dirigir al despacho número 3, porque es el primero que se va a desocupar de los 3. Y así podemos saber a dónde va, ¿no? Y ahora, para saber, ya sabemos, ¿cómo se llama? A dónde va a ir. Ahora, tenemos que saber a qué hora va a terminar, ¿no? ¿Cómo sabemos a qué hora va a terminar? Sería, ¿cómo lo haríamos? Sería, por ejemplo, supongamos primeramente para saber a qué hora va a terminar, primeramente tenemos que saber
a dónde va a ir. Por ejemplo, para el paciente 4, nosotros ya sabemos a dónde va a ir. Va a ir a D3, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su hora a la que va a terminar su despacho? Sería su hora de inicio más su tiempo de atención, ¿no? Que en este caso es 8.39 más 9.34, 17.73, ¿no? Esa sería la hora que va a terminar. Y para saber ese valor, nosotros vamos a utilizar lo que es la función si. Si el paciente 4, supongamos vamos a hacer para el paciente 4. Si el paciente 4 va a D1, sería la hora de inicio en D1 más su tiempo de atención. Si el paciente 4 va de 2, sería su hora de inicio más su tiempo de atención. Y, y como último sería, si el paciente va de 3, sería su hora de inicio más el tiempo de atención respectivo. Y ya bueno, como podemos ver ahí en el paciente 3, por ejemplo, sería de que ha ido ha ido de 3, entonces simplemente sería el inicio más su tiempo de atención. Y ahí podemos corroborar, ¿no? 8.39 más 9.34 nos da 17.73. Ahora, para hallar lo que es en tiempo en cola. Primeramente, supongamos que vamos a cualquier establecimiento, una farmacia, un supermercado. ¿Cuál sería el tiempo en cola? No, simplemente analizándolo así. Por ejemplo, yo voy a la tienda a las 10 de la mañana y me atienden recién me van a empezar a atender a las 10:30. ¿Cuál sería mi tiempo en cola? Sería la hora a la que me empezaron a despachar menos la hora que llegué, ¿no? Que serían 30 minutos. Aquí sería lo mismo. Sería la hora a la que me empezaron a despachar, o sea, el inicio del despacho menos a la hora que llegué. Por ejemplo, para los tres primeros no hay tiempo de espera porque entraron directamente a, a la farmacia a atenderlos, respectivamente al despacho 1, al despacho 2 y al despacho 3. El tiempo de espera recién empezará para lo que es el paciente número 4. Por ejemplo, sería el paciente 4, ¿a qué hora lo empezaron a atender? Lo empezaron a atender a las 9, al minuto 9:34, pero él llegó 6:99. Entonces, ¿cuál sería su tiempo de espera? Sería 9:34 menos 6.99, lo que nos da aproximadamente 2.35. Y así para cada uno de los pacientes, así lo hallaríamos de esa manera. Luego, ahora vamos a hallar lo que es la formación de colas para atención. Pero para antes de saber cuánta cola se genera en la farmacia, primeramente tenemos que saber cuánto es el tiempo que está en el sistema. Como, por ejemplo, en un ejemplo normal, ¿cuánto sería el tiempo que está en espera en el sistema? Por ejemplo, yo voy a la farmacia, digamos, a las 10 de la mañana y salgo de la farmacia a las 11. ¿Cuál sería mi tiempo de espera? Sería de una hora, ¿no? Porque entre que llegué y entre que salí pasó un transcurso de una hora. Entonces, analizando eso, ¿cómo lo ponemos aquí para trabajar para aquí? Sería la hora de término del despacho del paciente menos a la hora que llegué. Ese sería nuestro tiempo en el sistema. Por ejemplo, para el paciente 2, por ejemplo, ¿cuál fue su hora de término? ¿A qué hora lo terminaron de despachar? En el minuto 10.17. Pero él, ¿a qué hora llegó? Él llegó a 0.22. Entonces, ¿cuál sería mi tiempo en el sistema? Sería la diferencia de esos dos valores. 10.17 menos 0.22, lo que nos da aproximadamente 9.96. Ya bueno, y eso sería todo. Simplemente tendríamos que aquí para hallar eso, bueno, utilizando una función en Excel, si lo desean, sería utilizando la función si. Si el paciente va de 1, sería la diferencia de término del despacho en D1 menos la hora de llegada. Si el paciente va de 2, sería el tiempo en el sistema sería la hora de término del despacho D2 menos su respectiva hora de llegada. Igual para el despacho 3. Sería, si el paciente va de 3, sería, el tiempo en el sistema sería la hora de término del despacho de 3 menos la hora de llegada. Y así calcularíamos para cada uno
para cada uno de los pacientes. Ya. Siguiente sería para lo que es el inicio del servicio. El inicio del servicio vendría a ser, ¿cómo lo podríamos explicar? Sería como que a la hora que me empezaron a atender, ¿no? A despachar sería, ¿no? Y ya, y simplemente sería si el paciente, por ejemplo, si aquí utilizaremos lo que es la función sí, ¿no? Por ejemplo, al paciente 4 quiere inicio a las 9:34, ¿no? Ya, entonces el inicio de servicio fue 9:34. Simplemente tendríamos que analizar, ¿no? Si el paciente fue con la función sí, si el paciente fue a D1, sería, el inicio del servicio sería el inicio del despacho en D1. Si el paciente fue a D2, el inicio de servicio sería el inicio en el despacho D2. Si el paciente fue a D3, el inicio del servicio sería el inicio del despacho en D3. Y así para cada uno de los valores. Y por último tenemos lo que es colas. Aquí ya no vamos a utilizar lo que es la función sí. Aquí vamos a calcular cuántos es lo que se acumula en el transcurso del día, cuántos pacientes se acumulan en la cola. Para ello vamos a utilizar lo que es la función contar sí. De aquí nos vamos a guiar, nos vamos a ayudar de lo que es el inicio del servicio. Por ejemplo, supongamos que en el paciente 4 llegó a las 6:99. A esa hora es a la que llegó a la farmacia. Y los otros 3 pacientes anteriores, ¿a qué hora iniciaron su servicio? ¿A qué hora empezaron el inicio del servicio? Como lo pueden ver en la columna de inicio de servicio, es 0, a las 0:22 y 1:20. Y el paciente 4 llegó a 6:99. Entonces, ¿eso qué significa? Que el paciente 4 no generó, no hubo cola, no tuvo que esperar nada. Solamente se va a generar cola cuando uno de los valores de inicio de servicio sea mayor al del paciente. Por ejemplo, supongamos para el paciente 5, ¿cuáles son? Él llegó a las 8. ¿Cuáles serían el inicio de servicio anteriores? Serían 9:34, 1:20, 0:22 y 0. Solamente podemos ver que hay un valor que es mayor a esa hora de llegada. Entonces, por consiguiente, solamente se generaría una cola de una persona. Y así simplemente haríamos la función contar, ¿no? Para cada uno de los valores, para cada valor. Y ver cuántas colas se generan. Y así que haríamos la columna cola con la función contar sí. Aquí podemos ver una gráfica de lo anteriormente utilizando la función contar sí, con cuántas colas, cuántas personas, como mejor dicho, de qué tamaño es la cola que se genera, ¿no? Aquí podemos ver de que hay colas de 1, 2, incluso hay de 7, que incluso creo que hay uno de 8, de tamaño 8. Y si recuerdan que habíamos dicho que la farmacia solamente tiene un aforo, así permite máximo de 5 pacientes, lo cual generaría de que hay 3 pacientes probablemente de que no puedan estar en el establecimiento y de repente lo más probable es de que se puedan ir a la competencia o se pueden ir insatisfechos o ya no, o prefieren ir a otras farmacias, ¿no? O otras, no sé, otras sucursales tal vez, ¿no? Donde puedan conseguir esas mismas medicinas, ¿no? Y lo cual generaría pérdida para nosotros y además la gente pues no les gusta tener colas, ¿no? Les genera insatisfacción. Ya, entonces, según por esta gráfica podremos ver que se tiene que haber una mejora, ¿no? Tiene que haber un cambio. Aquí, vemos lo que aquí vamos a dar lo que es el tipo de pago y los gastos en medicinas. Bueno, este es un poco más sencillo. Aquí vamos a utilizar primeramente para lo que es el tipo de pago, para saber qué pago es el que está haciendo ese paciente. Primeramente vamos a utilizar la función aleatorio. Utilizamos la función aleatorio para todos los pacientes. Y aquí vamos a utilizar lo que es la función buscar B. ¿Y dónde vamos a buscar esto? Vamos a buscar en la tabla allá en el paso 1, que es la que está aquí. Aquí. Pero vamos a usar en la parte por ejemplo, para tipo de pago, vamos a utilizarlo en lo que es en la tabla de celeste. Buscar B, ¿no? Que es aleatorio por ejemplo, del paciente 1, vamos a ver a qué intervalo pertenece. Si pertenece al intervalo de efectivo, al intervalo de transferencia o al intervalo de tarjeta.
Y de acuerdo al intervalo que pertenezca, va a ser de tipo efectivo, tipo transferencia o de tipo tarjeta. Y así para cada uno de los valores, ¿no? Sería buscar B, buscamos dentro de esa tabla de 3 y ahí inmediatamente nos botará cuál fue el tipo de pago que utilizaron cada paciente. Y de igual manera para gastos, ¿no? Solo que en vez de utilizar el buscar B en tipo de pago, ahora lo podemos utilizar dentro de lo que es el rango de gasto de medicinas, de igual manera, ¿no? Ver a qué utilizar, de nuevo, utilizamos otro aleatorio diferente al de tipo de pago, y esto lo ponemos buscar B dentro del cuadro de gastos de medicinas. Y así podemos calcular cuánto es aproximadamente cuánto es lo que se está gastando en medicinas. Ahora aquí, vamos a hacer lo que es ahora, ya que tenemos todos los datos de simulación, podemos hacer la simulación para 10 días. Por ejemplo, tenemos para lo que es el tiempo de promedio de atención. Primeramente, la atención, el tiempo de atención ya lo teníamos, ya lo hemos mencionado antes, ya sabemos cómo se halla y ya tenemos todos los valores. Ahora, para hallar el tiempo promedio de atención y sus límites, primeramente utilizamos la función promedio de Excel de todos los datos de un día. Y ese valor nos da aproximadamente 8.22. Ese valor va a ser nuestra primera simulación. Y ahí lo colocamos. Por ejemplo, ahí dice simulación número 1, que es 8.22. Y eso lo reemplazamos ahí. Ahora, para las demás simulaciones, nosotros vamos a utilizar lo que es la función análisis de hipótesis. Y así completamos los demás 10 valores. 7.91, 8.03 y así para cada uno de las simulaciones. Ahora, de todos esos valores, nuevamente utilizamos la función promedio y obtenemos de que el promedio de esas 10 simulaciones es 8.07. Ahora, ¿cómo hallamos la desviación estándar? Bueno, mejor dicho, tenemos que hallar la desviación estándar. ¿Cómo hallamos eso? Utilizamos la función de Vesta en los 10 promedios hallados, ¿no? Función de Vesta y se arrastra para 8.22, 7.91, 8.03 hasta la décima simulación, que es 8.02. Y nos arroja un valor de 0.112226. Y además, esta simulación se está haciendo con una confianza del 95%. Entonces, eso nos quiere decir de que el valor de alfa es de 0.05. Y ahora, para hallar lo que es los límites, aquí vamos a utilizar una última función, que es lo que es el intervalo confianza. ¿Y cómo hallamos el límite inferior? El límite inferior vendría a ser el promedio de las 10 simulaciones, que en este caso vendría a ser 8.07, menos el intervalo de la función intervalo confianza, en la que se utilizarán los datos de alfa, que es 0.05, la desviación estándar, que es 0.112226, y el número de simulaciones, que en este caso vendría a ser 10 simulaciones. Y eso nos bota un valor exactamente de 8. ¿Y cuál sería nuestro límite superior? Es igual al límite inferior, pero la diferencia sería que en el límite inferior es la diferencia entre promedio menos intervalo de confianza, y el límite superior es el promedio más el intervalo de confianza. Nada más. Y nos da 8.14. Del mismo modo, sería para el monto de recaudo de efectivo. La, la diferencia es que aquí vamos a utilizar la función sumar sí en lo que es en los montos pagados por los pacientes, ¿no? Saber quiénes para diferenciar, usamos la función sumar sí para diferenciarlo de los demás, ¿no? Quién es el que está pagando en efectivo y quién no. Y con esa función podemos saber sumar solamente los que están sumando en efectivo. Y ahí obtenemos un monto de que es 9.17. Y eso sería nuestra primera simulación. Y de igual manera utilizamos la función análisis de hipótesis y obtenemos un promedio. Y luego, nuevamente, utilizamos para ya división estándar, usamos la función de Vesta.
y en los 10 montos, ¿no? Y ahí obtenemos que es la desviación estándar aproximada de 850,97. Y además la confianza del 95%, entonces el alfa es 0,05, y con eso hallamos el límite inferior, igual que en el caso de tiempo de promedio de atención, ¿no? Sería el promedio menos intervalo de confianza de la desviación estándar con 850,97, con un alfa de 0,05 y con un número de simulaciones de 10. Y así obtenemos el límite inferior. Y para el superior sería, en vez de la diferencia, sería la suma. Y aquí sería igual, ¿no? Igual que en el caso anterior, sino que en vez de sumar sí efectivo, sería así aquí sumar sí transferencia, nada más. Sumar solamente los montos los montos de transferencia y utilizamos los mismos pasos que en el caso anterior. Igual para tarjeta, en vez de sumar sí efectivo, usamos sumar sí tarjeta. Y igual para el monto recaudado sería la suma total de todo. Igual para el tiempo de espera, sumar, hacer un promedio de todo el tiempo de espera y, y utilizar nuevamente, ¿no? Lo que es el análisis de hipótesis, hacer 10 simulaciones, obtener el promedio, hallar la desviación estándar con la función de Besta, y así hallamos los límites inferior y superior, ¿no? Promedio menos intervalo de confianza con lo mismo, ¿no? Alfa 0 con una desviación estándar de 1,59, un alfa de 0,05 y, y un número de simulaciones de 10. Y de igual manera, para personas que usan efectivo, usamos nuevamente contar sí y el número de personas, que así solamente podremos contar la cantidad de personas que usan efectivo. De igual manera para transferencia, de igual manera para tarjeta. Simplemente lo único que varía nada más es la cantidad. De ahí el cálculo es el mismo. La función análisis se tiene que usar nuevamente, la función de Besta, y hallar los límites, ¿no? El promedio menos lo que es el intervalo de confianza con los valores de desviación estándar respectivamente, ¿no? De cada uno. Y por último, para conclusiones, como pudieron apreciar en la gráfica que vieron en el paso 5, que era mejor dicho, en el paso 6, que era de las colas, pueden ver que hubo colas de 6, 7, 8 personas y eso puede variar incluso en varios días, de repente incluso puede crecer aún más, lo cual genera de que a nuestro aforo de 5 personas genere pérdidas, ¿no? De que puedan irse algunos pacientes o se pueda generar insatisfacción, lo cual nos conlleva a nosotros a generar mejoras en nuestro sistema de despacho, ¿no? Nuestras posibles soluciones podría ser, por ejemplo, la contratación de un nuevo trabajador para que en vez de 3 despachos sean 4 despachos y así se reduzca el tamaño de las colas. O otra solución también sería capacitar al personal para que así el tiempo de atención promedio sea menor y podamos atender a más personas en el menor tiempo posible, ¿no? Y así podamos solucionar el problema del tamaño de las colas. Bueno, con eso concluiría mi exposición. Gracias.